Yo tengo la costumbre de quedarme a trabajar hasta la madrugada en el taller, porque de día no me alcanzan las horas con tantos clientes, así que cuando cierro a las 8 de la noche, en realidad me quedo adentro con la reja cerrada con llave y me pongo al corriente con los trabajos pendientes, cosa que llevo haciendo años sin ningún problema. Esa noche tenía un tsuru en el elevador al que le estaba revisando la parte de abajo. Estaba yo tirado en el piso con mi lámpara checando los bajos del carro, cuando por la razón que sea volteé hacia la parte trasera del vehículo y vi los pies. Eran de mujer, con un tipo de calzado antiguo que uno no ve seguido, parados junto a la llanta trasera derecha completamente quietos, y yo me quedé helado un momento ahí abajo, sin saber qué hacer porque la reja estaba cerrada con llave desde adentro, y yo no había escuchado entrar a nadie. Salí de debajo del carro de un jalón y no había nadie, ni junto a la llanta, ni en ningún otro punto del taller, todo exactamente como lo había dejado, y la reja cerrada con su candado. Y yo me dije que era el cansancio y la hora porque son casi las 2 de la mañana y uno empieza a ver cosas cuando lleva muchas horas solo. Así que me limpié las manos y fui a buscar la llave inglesa que necesitaba para seguir con el trabajo. Fue cuando iba de regreso al carro que la vi. Estaba asomándose por el borde de la reja, no parada enfrente sino inclinando la cabeza desde un lado, como cuando alguien curiosea por una rendija sin querer que lo vean del todo, y en cuanto me vio, levantó la mano y me saludó, despacio, con ese movimiento raro que no es saludo natural sino algo que imita el gesto sin entenderlo bien. Y yo me quedé quieto sin saber si gritar o correr, y lo que hice fue voltear para otro lado porque algo me dijo que no quería seguir viendo eso. Me quedé mirando la pared del fondo del taller unos segundos, contando hasta 10, como cuando uno intenta calmarse. Y cuando volví la vista hacia la reja, ya no había nadie, solo la calle oscura afuera y el candado en su lugar. Cerré todo, apagué las luces y me fui a mi casa sin terminar el trabajo del churu. Y al día siguiente, cuando llegué, el carro seguía igual que lo había dejado, pero yo no le conté nada al dueño, porque no sabía ni cómo empezar a explicar por qué no terminé, si yo mismo no entiendo bien lo que vi. Todas las noches alguien tocaba mi puerta. Siempre las 3:13. 3 golpes. Al principio abría, pero nunca había nadie. Entonces dejé de abrir y empecé a mirar por la mirilla. Siempre veía el pasillo vacío. Hasta aquella noche. Me acerqué lentamente, miré por la mirilla y algo cubría completamente el cristal, como si alguien estuviera observándome desde el otro lado. Caso 005. La puerta del apartamento 307. Relatos de medianoche. Oficial. ¿Has escuchado a La Llorona? Me preguntó Jesús, mi mejor amigo, mientras pescábamos en el río. Pasaban de las 11 de la noche y en el pueblo decían que después de esa hora podían verse y escucharse cosas en ese lugar. Nunca lo he oído, le respondí. Mi papá dice que nomás sale cuando llueve. Jesús guardó silencio durante unos segundos. Parecía concentrado. Yo sí, y se siente bien gacho. Es como si te pusieran un hielo en la nuca, dijo al fin, rompiendo el silencio que ya comenzaba a incomodarme. Por allá, por la casa de doña Julia. Ahí estaba parada cuando la oí. No pude evitar mirar hacia el lugar que señaló mi amigo. De repente sentí frío, quizá por el agua que llegaba un poco más abajo de mis rodillas, o por el miedo que acababa de sembrar en mí. Mejor vámonos, al cabo ni están picando, dije, con una urgencia que apenas pude disimular. Jesús me miró a los ojos y soltó una sonrisa burlona. ¿Qué? ¿Ya te dio miedo? No pasa nada. La mona esa nomás anda buscando. Se quedó callado de golpe, como si algo, allá entre la oscuridad, lo hubiera obligado a detenerse. Entonces yo también lo noté. Un lamento lejano. Comenzó débil, apenas un murmullo perdido entre los sonidos del río, pero fue creciendo rápidamente hasta convertirse en un grito lleno de dolor. Sentí como si un hielo recorriera mi espalda. Mi piel se erizó
y empecé a temblar sin control. El rostro de Jesús estaba desencajado. Sus ojos estaban tan abiertos que parecía que saldrían de sus cuencas. Detrás de mí sentí cómo el agua se movía. Jesús giró de golpe y salió corriendo del río. Entonces lo escuché otra vez. El lamento seguía viniendo desde lejos, del otro lado del río. ¡Salte!, gritó Jesús, y no voltees. Entonces entendí. Recordé lo que decía la gente del pueblo. Si se escucha cerca, es porque está lejos. Pero si se escucha lejos, no esperé a verla. Salí del agua casi tropezando. Apenas llegué a la orilla, Jesús me jaló de la camiseta. No dejamos de correr hasta llegar a la tienda de don José. No era raro encontrarla abierta un viernes por la noche. «¡Métanse, chamacos!», gritó alguien desde adentro. No me detuve a ver quién era, no importaba. En cuanto entramos, cerraron la puerta. Era don José. «No deberían andar tan noche en el río», dijo mientras se acercaba a la ventana. Lo miré confundido, todavía intentando recuperar el aire. Pensé que nomás aparecía cuando llueve, murmuré. Don José siguió observando hacia afuera. «Allá arriba está lloviendo, en la sierra», respondió. «También llora para anunciar la creciente». Me acerqué lentamente a la ventana y ahí estaba, tan solo una silueta blanca, flotando en la orilla del río. Volvió a llorar y esta vez sonó mucho más cerca. Después de mirar por la mirilla, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Pensé que era una broma, hasta que leí el mensaje. «Ya sabe que lo viste». Sentí un escalofrío, porque no le había contado a nadie que miré por la mirilla. Intenté responder, pero el chat desapareció. El número ya no existía. Y en ese momento volvieron a tocar la puerta. 3 golpes. Caso 005. La puerta del apartamento 307. El caso completo ya está en el canal. Relatos de Medianoche Oficial. La leyenda de la tumba de La Llorona. Dicen que en Guanajuato, muy cerca de Dolores Hidalgo, existe una tumba que casi nadie visita. Se encuentra en una zona alejada, rodeada de caminos antiguos y silencio. Simple Vista parece solo una estructura vieja, hecha de piedra, olvidada con el tiempo. Pero los habitantes del lugar cuentan algo diferente. Aseguran que esa tumba fue construida para detener algo, porque hace muchos años, en esa zona, se escuchaban lamentos por las noches, sonidos que nadie podía explicar. Algunos decían que era una mujer vagando entre los caminos, hasta que en 1913 el lugar fue bendecido, y poco después levantaron esa tumba, como si intentaran encerrar lo que ahí aparecía. Desde entonces, las cosas se calmaron, pero no del todo. Hay quienes aseguran que en ciertas noches el silencio vuelve a romperse y que algo aún sigue ahí, observando, esperando. Y aunque nadie sabe si realmente es la tumba de La Llorona, muchos prefieren no acercarse demasiado, por si lo que intentaron encerrar aún no se ha ido. Ahora dime, ¿te atreverías a ir de noche? La leyenda del kilómetro 31. Dicen que en la carretera rumbo a Toluca hay un punto que muchos prefieren evitar. Lo conocen como el kilómetro 31. De día parece un tramo normal, rodeado de árboles y silencio. Pero cuando cae la noche, todo cambia. Conductores aseguran
que al pasar por ahí sienten algo extraño, como si no estuvieran completamente solos. Algunos dicen que en medio de la oscuridad se alcanza a ver una figura a la orilla de la carretera, inmóvil, esperando. Al principio, parece alguien que necesita ayuda, pero cuando te acercas, algo no se siente bien, porque esa figura no reacciona, no se mueve, no habla, solo está ahí. Hay quienes aseguran que si decides detenerte, todo a tu alrededor se vuelve completamente silencioso, como si el tiempo se detuviera, y en ese momento es mejor no mirar demasiado, porque algunos dicen que si lo haces, podrías verla demasiado cerca, y aunque nadie ha podido explicar lo que realmente ocurre en ese lugar, muchos prefieren no manejar solos de noche por ese tramo, por si algo decide aparecer justo frente a ellos. Ahora dime, ¿tú pasarías por ahí de noche?